Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en este 2024? Bien, pues este próximo 7 de mayo celebraremos el bicentenario del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, creado por el segundo Congreso Constituyente y promulgado por los triunviros Guadalupe Victoria, Miguel Domínguez el Corregidor y Vicente Guerrero. Vale comentar que estos 200 años no han sido ininterrumpidos, pues Nuevo León perdió soberanía de 1836 a 1846 con el régimen centralista de las 7 leyes y las bases orgánicas. Luego, del 46 a 1848 con la ocupación norteamericana y después de 1853 a 1855 con la dictadura de Santa Anna. Claro, de forma intermitente también de 1865 al 67, cuando fue gobernado por los secuaces del imperio de Maximiliano. Pero todo se superó, porque el nuevo Reino de León nació como provincia de una monarquía hasta la Constitución de Cádiz de 1812. Todas sus leyes y además sus entes de gobierno eran designadas por el rey. La única herramienta para participar en el gobierno eran los diputados para las Cortes hispánicas, que podían hacer alguna petición a las autoridades reales. Luego continuó siendo provincia de una monarquía constitucional con una diputación provincial y un diputado a las Cortes de España. Después llegó la independencia, pero también fue provincia ahora del breve imperio mexicano de Agustín I. Al formarse el primer Congreso Constituyente, nuestro diputado fue Fray Servando Teresa de Mier, hasta que renunció el emperador mexicano en 1823. Y luego se instaló un segundo Congreso Constituyente y nuestra representación de nuevo recayó democráticamente en la egregia figura del padre Mier. Las provincias centroamericanas optaron por independizarse, se fueron, y tras un gran debate se decidió formar un sistema político federal determinando cuáles provincias serían estados y cuáles territorios. Ya con el concepto federal, se promulgó el 31 de enero del 24 el acta constitutiva de la nación mexicana, creándose 3 estados internos, el de Occidente con las provincias de Sonora y Sinaloa, el del norte con Nuevo México, Chihuahua y Durango, y el estado interno de Oriente, con Texas, Nuevo León y Coahuila. También se crearon 15 estados: Colima, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, que era Santander, Oaxaca, Puebla de Los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, más 2 territorios, la Alta California y la Baja California. En realidad, el concepto de los estados internos era exótico, digamos. Se constituían como estados divididos en provincias que tenían sus poderes ejecutivo y legislativo, pero se reunían en un estado interno que tuviera también sus propios poderes. Por ejemplo, Nuevo León, Coahuila y Texas tendría cada uno su gobernador y su Congreso, pero además el estado interno de Oriente tendría sus 3 poderes. En este caso, Monterrey sería asiento de sus poderes provinciales más los poderes del estado interno de Oriente. Los promotores de los estados internos eran las provincias norteñas, aquellas que estaban más despobladas, como Texas, con su diputado Erasmo Seguín, y Sonora, que abarcaba los actuales estados de Arizona, Nevada y Utah, con Juan Bautista Escalante. También Baja California, con su diputado Manuel Ortiz de la Torre. Ellos deseaban autonomía, pero y apoyo económico del resto de las provincias de sus respectivos estados internos. También nuestro diputado, el padre Mier, apoyaba la existencia de los estados internos y hasta proponía que Tamaulipas o Santander se integrara al estado interno de Oriente. Sin embargo, hubo una consulta pública que no le fue favorable. Por su parte, Ramos Arizpe de Coahuila, Rafael Aldrete de Jalisco, Juan de Dios Cañedo de Querétaro y el diputado de Yucatán Lorenzo Zavala
aquel que luego fue impulsor de la independencia de Texas, su primer vicepresidente de esa república y terminó repudiado por los sajones, se oponía a los estados internos. Ellos planteaban que todos los estados fueran iguales, pues temían que los estados internos se convirtieran después en países independientes. Además, en enero de 1824, las capitales de las provincias del Estado Interno de Oriente, que eran Saltillo, Monterrey y San Antonio de Béjar, establecieron las reglas para formar el Congreso del Estado Interno de Oriente y designar su capital. Esto último generó una disputa entre las dos ciudades más importantes, que eran Monterrey y Saltillo. La capital coahuilense convocó una elección de diputados al Congreso del Estado Interno de Oriente, y la respuesta de Monterrey fue enviar a un representante a negociar con el triunvirato para que nuestra ciudad fuera capital del Estado Interno de Oriente. Por estas y otras razones, mejor se decidió que el 7 de mayo de 1824 se disolviera el Estado Interno de Oriente, dividiéndose en dos: el de Nuevo León, con capital en Monterrey, y el de Coahuila y Texas, con capital en Saltillo. Y ahí nació nuestro estado. En consecuencia, el Estado de Nuevo León debía crear sus propios poderes, que en principio serían preconstitucionales, hasta la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Para esto, se integró el primer Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, por lo que el próximo 9 de julio celebraremos el bicentenario de la elección de los primeros diputados locales. ¿Y cuáles fueron esos? Bueno, pues el doctor José Francisco Arroyo, el doctor Arroyo, el doctor José María Gutiérrez, Pedro Agustín Ballesteros, que fue sustituido por Andrés de Sobrevilla, Cosme Arramberri, el general, que fue sustituido por Pedro Antonio Esnal, Juan Bautista Arizpe, Rafael de Llano, José María Parás, Juan José de la Garza, Antonio Crespo, José Manuel Pérez y Pedro de la Garza Valdés. Además, eligieron 4 diputados suplentes comunes: José Andrés de Sobrevilla, Pedro Antonio Esnal, que ambos ya entraron en funciones, como dijimos, José Andrés García de Heria y Francisco Corral. Así que el 1 de agosto de 1824 se instaló el primer Congreso Constituyente y Constitucional en medio de una fiesta popular. Pues por primera vez en toda la historia, los neoloneses tomaban el destino político del Estado en sus manos. Desde luego que llovieron felicitaciones de otros estados y del propio presidente Victoria. Lo primero que hizo este primer Congreso fue ratificar a Francisco de Mier y Noriega como gobernador interino. ¿A quién? La Diputación Provincial, que existió en el Imperio de Iturbide, lo había nombrado el mes de noviembre anterior. Y al siguiente mes de noviembre, un año después, se crearon los tribunales de segunda y tercera instancia y la figura de magistrado del Tribunal de Segunda Instancia. Así quedaron integrados los poderes preconstitucionales del Estado, regulados por el Acta Constitutiva de la Nación y después por la Constitución Federal de 1824. El Congreso Constituyente de Nuevo León promulgó la primera Constitución del Estado el 25 de marzo de 1825, que permitió la formación de los poderes constitucionales, ahora sí. Y desde esa fecha, Nuevo León tomó la senda del progreso. Se instaló una identidad propia, dejando de ser súbditos de un desconocido en Madrid para ser ciudadanos de un estado gobernado por gente conocida, pasando de tener solo 6 ayuntamientos coloniales, porque nada más existían Monterrey, Cadereyta, Cerralbo, Linares y Río Blanco, a 51 electos por el pueblo. Se igualaron los derechos y lo más importante, todos vivimos una democracia que nos permite cambiar de autoridades de acuerdo a nuestra voluntad, porque nosotros votamos. Por eso, Nuevo León es tierra próspera, que tiene problemas, sí, pero también tiene forma de solucionarlos y sobre todo, posibilidades reales de progreso para todos, al igual que en cualquier lugar del mundo. Festejemos todo este año el Bicentenario, especialmente el día 7 de mayo. Gracias y hasta la próxima.